Hello, bienvenidas a un nuevo episodio más de Barefooting Podcast. No sé si os suena esta cara, los que estáis por aquí viendo en vídeo el podcast, pero es Fran, otra vez de nuevo por el podcast, pero ahora con una perspectiva un tanto diferente. Ya sabéis que en otro episodio del podcast hicimos una entrevista porque Fran tiene una marca de calcetines de dedos, Shoxbear, y le hicimos una entrevista para conocer, para que todos nos adentráramos y pudiéramos ver desde otra perspectiva más interna cómo es emprender en el mundo barefoot, qué dificultades hay, cómo empezar, por qué empezar, si es una buena oportunidad, si no. Así que si todavía no lo habéis visto, os recomiendo que paséis por ese episodio, entrevista con Fran de Shoxbear, para verlo y para conocer de manera súper resumida y súper básica cómo es esto del emprendimiento dentro del mundo barefoot. Pero hoy, como digo, no vamos a hacer otra entrevista, ya sabemos bastantes cosas como él, tampoco hay que decir tanto, todo se irá descubriendo con el tiempo. Y en este sentido, este podcast va a ser una tertulia, un debate, vamos a llamarlo así de alguna forma, en el que tengo 4 temas preparados. Fran, con su marca y también con su propia experiencia, ya lleva más o menos un año, algo más de un año dentro del mundo barefoot. Por lo tanto, tengo 4 temas preparados que los voy a soltar y tanto él como yo vamos a expresar nuestra opinión sobre ese tema, y si de expresar esa opinión salen nuevas reflexiones, nuevas perspectivas, pues va a ser un poco la visión del podcast. Va a ser de fluir, de con el tema que nazca fluyamos y digamos lo que sentimos en ese momento a partir de nuestra experiencia y a partir de lo que hemos vivido. Y nada más. Así que bueno, ¿estás preparado? Sí, vamos a darle. Para el primer tema. Primer tema, tengo que hacer referencia al episodio número 3 del podcast, en el que ya sabéis que hablamos sobre la importancia de utilizar un calzado correcto para tus pies. Así que el primer tema que os planteo a todos, y que en este caso planteo a Fran, es calzado tradicional versus calzado minimalista. Vale, pero yo creo que es un tema bastante como el principal, ¿no? Que está bien hacerlo el primero, porque a lo mejor todos ya, bueno, la mayoría que nos han escuchado aquí, o sea, que nos están escuchando, ya han empezado, que tienen zapatos que respetan la forma del pie, o quieren empezar a lo mejor. Y bueno, ir contando un poco mi experiencia, cómo empecé yo en lo de el cambio de zapatos, porque al final tenemos que tener en cuenta que o sea, por lógica yo creo, el pie debería estar en un zapato con su forma y no al revés, que es un poco lo que estamos intentando divulgarlo entre toda la comunidad, ¿sabes? Y al final yo, en mi caso, por ejemplo, lo que hice para la transición, bueno, primero fue ir descalzo por mi casa y tal, o con alguna zapatilla pues más acorde, más así, por ejemplo, de agua. Más tipo escarpines y demás. Que son así finales, sí, finas. Y luego también, para hacer deporte, para ir al gimnasio y tal, empecé a poner una Merrell, que es una marca como de, yo creo que para empezar, que está bien. Y me la usaba solo para el gimnasio. O sea, me la ponía solo para el gimnasio. Y fue con lo que empecé, que eso sí que es verdad que empecé hace 2 años, pero solo me la ponía para el gimnasio. Y para vestir y tal, seguía utilizando zapatos con forma de no pie. Y eso yo creo que, pues un consejo, ¿no? Que se podría aplicar para empezar. No sé qué opinas tú. Y antes de contarte un poco, me gustaría que expresaras qué es lo que has dicho antes, de que después de este año más o menos de utilizar este tipo de calzado, ¿qué te pasó esta semana de que intentaste probarte una zapatilla? Nada, sí, lo que te he contado ahora. Nada, sí, eso pues, que yo me compré en su momento unas Nike bastante chulas, la verdad. Bueno, que veía chulas, que obviamente son con el pie cerrado, o sea, con la punta cerrada. Y me las quise poner hace una semana para ir a comprar, porque digo, me gasté 65 euros así. Y dice, me las quiero, digo, voy a intentar ponérmelas. Y claro, como ahora sí que llevo ropa, o sea, zapatos de vestir con forma de pie y tal, pues cuando me las puse que ya lo notaba incómoda, no sé si es que el pie me ha crecido o que directamente de pensar que me voy a apretar el pie, me las tuve que quitar al momento. Cuando ya te has metido en esto y sabes lo que te producen, es difícil. Pero bueno, al final yo tengo que decir respecto a eso, te lo preguntaba porque creo que todos caemos y seguiremos cayendo en lo que es la moda del calzado. Nike, Adidas, por decirle las marcas así más conocidas y demás, pero todas las marcas que hay al final de calzado que todos conocemos,
pues al final el aspecto de la moda, el aspecto de lo atractivo, muchas de ellas lo tienen. Y a mí incluso me pasó que hace unas semanas, bueno, más bien un mes y medio, 2 meses, me compré, porque vi unas zapatillas súper chulas de Salomon para hacer trail, para hacer carreras de trail, y me las compré. Me las probé en el momento y yo creo que tenía tanta ilusión de verlas, de ser un modelo tan guay, con los colores que enfocaban mucho a lo que yo era y demás, que al final cuando me las probé y demás dije, bueno, parece que no me aprieten tanto. Pues me las compré. Al final Salomon es una marca de calzado tradicional que tiene esa punta estrecha como característica principal y algo de drop. Y cuando me las puse el primer día y me salí a caminar 2 horas, me arrepentí muchísimo. Porque eran las zapatillas, como tú dices, esas Nike, chulísimas, me encantaban. Pero después de más de 2 años que llevo yo ya en este proceso, pues noté que fue algo destacable en mi pie, ¿no? En el sentido de que tenía molestias, luego me rozaron los talones, los dedos los sentía comprimidos y demás. Por eso digo que al final yo creo que todos seguiremos cayendo, aunque sea algo de lo que vamos descubriendo. Pero bueno, por compartir ciertas cosas de lo que has dicho, una de ellas que me ha parecido súper interesante es que yo siempre suelo definirlas como calzado minimalista, calzado barefoot, calzado... esas 2 formas, las más básicas. Pero tú has dicho calzado con forma de pie. Y me parece espectacular y creo que a partir de ahora voy a empezar a utilizarlo porque esa es la base de este tipo de calzado, del calzado minimalista. Se trata de que ese calzado se adapte a tu pie y que no nuestros pies se tengan que adaptar al calzado, que es lo que suele pasar con el calzado tradicional. Con todas las marcas que se nos pueden venir a la cabeza, nuestro pie tiene que adaptarse a la forma de la zapatilla, sobre todo cuando hablamos de esa punta estrecha, ¿no? De nuestros dedos comprimidos hacia adentro. Y en cambio con un calzado minimalista, nuestro pie tiene libertad de movimiento. Y lo que tú dices crece. Por eso ahora, cuando te pones unas zapatillas de ese estilo, o lo que me pasó a mí también, nos molestan los dedos, porque los queremos tener abiertos, quieren tener su libertad de movimiento a la que están acostumbrados, y el calzado tradicional limita todas esas cosas. Sí. Así que bueno, tema básico, esencial dentro de este mundo. ¿Cuál sería para ti la marca que más te gusta dentro del mundo barefoot? Pues yo creo que la marca así más, la más chula yo creo que es la de Vivo Barefoot. Vale, Solo que también es la más costosa. coincido, Sí. en eso. Y entonces, por ejemplo, una de las marcas que he dicho yo de Merrell, eso también a nivel de precio es más económico que, por ejemplo, Vivo, pero es verdad que es para un ese de transición, yo creo. Vale. No tan abierta. Y las que se podrían recomendar a lo mejor la marca Saguaro, que es una marca que es como de bajo coste. En plan, solo para empezar también vendrían bastante... Tiene alguna forma, con forma de pie, son... Tipo el relieve de los dedos Sí, y demás. a lo mejor eso para salir por la calle a la gente le puede dar al principio un poco más de vergüenza. Ya. Entonces esa es como la contra. Pero han sacado ahora un modelo, que lo vi, lo que te he comentado antes, que es un modelo que se parece a las Vivo. No tiene talla grande, hasta un 41, 42. Y creo que también están bastante bien para empezar. Esa sí que vale un poco más cara, que valen 30 y pico como la... Ya las más económicas, pero bueno, tampoco se va de precio como... Exacto. Yo al final el Saguaro fue la primera marca que utilicé, es decir, yo me introducí en el mundo barefoot con la Saguaro y la verdad es que me duraron 2 años y te digo que han sido de las mejores zapatillas que he tenido porque aparte de ser las primeras que utilicé, las utilicé por tierra, por mar, por agua, por aire y la verdad es que por el precio a nivel económico, si no tienes claro lo que es y quieres antes de hacer una gran inversión probar las sensaciones esa de notar el suelo, de sentir la libertad, pues la verdad es que es una marca muy recomendable. Yo personalmente que las he probado, siempre a todas las personas que me preguntan o que pasan por algunos de mis programas y demás, les digo, empieza con esta inversión. 40, 50 euros a lo mucho, esos 60 que hablabas de ese nuevo modelo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, al final es lo que te gastas en un calzado tradicional. Y por probar y ver esas sensaciones no pierdes nada. Genial. Bueno, pues vamos a pasar de tema. Y este tema también me parece muy, muy, muy interesante. Y es algo que seguramente muchos de los que estáis ahí habéis visto por redes. Y es el tema de los separadores de dedos. Cada vez hay más personas que venden separadores de dedos. Cada vez lo ves más, que más personas lo tienen, que más personas lo ofrecen, que más personas se interesan en ellos. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues yo pienso que hay que llevar... O sea, hay que saber cómo usarlo. No vale solo comprárselo. Muy importante.
Yo creo que también tiene que haber una formación, que al final son unos conectores de silicona, o sea, unos tenemos por aquí, si estáis en YouTube. Y al final, la cosa es que yo creo que mucha gente se los compra, pero no sabe exactamente para qué, cuál es el uso que se le debe dar, o cómo lo debería, sí, el uso que hay que darle. Porque mucha gente se piensa que con ponérselo, que yo lo pensaba al principio, que con ponérmelo por la noche, por ejemplo, o para estar sentado ya varía. Y no, esto es como, al final, porque nuestros pies se nos están haciendo más estrechos, porque usamos calzado que no es con forma de pie y hacemos ejercicio que es andar o cualquier otra cosa. ¿Cómo podemos revertir eso? Pues, por ejemplo, usando correctores y haciendo ejercicio también. Claro, no te los puedes poner, mucha gente se los pone, que yo también lo intenté, pero obviamente no te vaya mucho, con un calzado que no es con forma de pie. Y claro, te aprietan más los pies y te hace, al final, incluso daño. Claro. Al final se puede utilizar con calzado, pero tiene que ser calzado que al final respete esa forma del pie. Porque al final la función de un corrector de dedos, de un separador de dedos, es devolver al pie su forma natural. Es decir, devolver a esa forma de triángulo en la que en la parte inferior tenemos el talón y los dos extremos hacia los que se abre el triángulo son el dedo gordo y el dedo meñique. Por lo tanto, si te pones esto y vuelves a ponerte un calzado que esos dos extremos del pie los introduce hacia adentro, pues lo único que te va a generar es más molestias y demás. Y ahora sería interesante que me dijeras, Yago, pues habla un poco para qué sirven, cuál es su función, que lo desarrollemos, pero para eso tengo que decir que he sacado mis propios correctores, mis propios separadores de dedos, que son los Recover Fit. Tienes el enlace de la página de estos Recover Fit aquí en la descripción de tanto del vídeo como del podcast, de todos los espacios donde estás viendo estos. Y la verdad es que los puedes conseguir ahí. En la página web está toda la información. Y algo súper esencial que quiero compartir es que, como decía Fran, al final esto vuelve a ser una moda, vuelve a ser algo que estamos viendo por todos lados. Pero ¿realmente sabemos cómo utilizarlos? ¿Sabemos recomendaciones? ¿Sabemos cuándo no los podemos poner, cuándo sí, cuándo no? Pues por eso, en todos los pedidos de los Recover Fit, en mi caso se incluye una rutina de entrenamiento anti-juanetes, porque al final una de las principales patologías del pie que se producen por el calzado tradicional son los juanetes, es decir, ese dedo gordo o ese dedo meñique hacia adentro. Pues en este caso todos los pedidos de Recover Fit, como digo, incluyen una rutina anti-juanetes, incluyen también algo súper básico e importante, como tú decías, una guía de uso, saber cómo utilizarlos, cómo ponértelos, cómo quitarlos, cosas básicas de cómo lavarlos para mantenerlos en buen estado, cuándo ponértelos, cuándo no. Y también, por si fuera poco de esas dos cosas, también se incluye una masterclass que hice hace unos meses sobre cómo pasar a un calzado minimalista en 5 pasos. Todo eso incluido en todos los pedidos de Recover Fit. Así que si te interesan, si los quieres coger, simplemente tienes que ir al enlace que hay en la descripción y ahí tienes toda la información. Pero vaya, por compartir en este sentido, coincido 100% en todo lo que tú has comentado y creo que fuera de todas las modas, como digo, hay que saber utilizarlos y hay que saber su porqué. No utilizarlos porque todos lo están gastando, sino realmente para ti tienen sentido, utilízalos y dales el sentido real. Así que guay. Ahora bien, un tema que puede generar mucha controversia, sobre todo a nivel de podólogos, a los que tengo que decir que respeto un montón y que, por cierto, también el episodio número 4 de Perfooting Podcast habla sobre este tema y es sobre el tema de las plantillas, el uso de plantillas en tu calzado. ¿Qué piensas al Pues ahí la verdad que también tengo un poco para hablar por el tema de que yo he utilizado durante varios años, durante 4 años o así, plantillas, porque tenía una descompensación con la cadera y bueno, el tobillo también se me metía un poco para adentro. Y por un lado, me han servido, porque en ese momento, se me corrigió, pero creo que lo que hubiese estado, la guinda, ¿no? Del pastel, de todo, es que me hubiesen dicho ejercicios para que se me hubiese ido mejorando y no plantilla para siempre, porque no creo en que algo como que sea para siempre y no tenga arreglo, por mucho que tenga la cadera un poco descompensada y tal. Siempre creo que al final el cuerpo te lo puede intentar ayudar y si es muy grave y tiene cosas plantillas, yo creo que en algún momento te las podrías quitar. Es lo que yo me gustaría, por ese lado, verlo. Claro, el cuerpo es súper inteligente.
Yo al final, al respecto de esto, lo que tengo que decir es que estoy de acuerdo de las plantillas, de el uso de plantillas cuando realmente tienes una descompensación, te han hecho un buen estudio de la pisada, un buen estudio tanto estando de pie como al caminar, porque también es muy importante que si el estudio simplemente te lo hacen con las fuerzas que tú generas de pie, no es real, porque al final la mayor parte de las molestias vienen cuando nos desplazamos. Pues si todo eso se cumple, es tan genial. Pero es tan genial si se acompañan de un proceso de rehabilitación a partir del movimiento. El movimiento, para mí, como seres humanos, es lo más fundamental y lo que nunca tiene que dejar de estar presente en nuestra vida. Es decir, con movimiento todo lo podemos sanar, todo lo podemos prevenir e incluso si ya tenemos esa dolencia, la podemos calmar, podemos bajar el nivel. Por lo tanto, plantillas sí, desde mi perspectiva, pero siempre que se acompañen de ese proceso, de ese acompañamiento, sobre todo a nivel de ejercicios. Porque creo que las plantillas son un parche. Es decir, son como cuando te duele la cabeza, te tomas una pastilla y te deja doler la cabeza. Pero mañana, si todavía tienes ese estrés, todavía tienes esas preocupaciones que te están provocando el dolor de cabeza, va a volver el dolor de cabeza. No te lo va a solucionar, solo de manera momentánea. Pues con las plantillas para mí pasa lo mismo. Te solucionan ese dolor de manera momentánea, pero cuando te las quitas, ¿qué haces? Ya no puedes vivir sin plantillas. Al final estás dependiendo, te estás haciendo dependiente de algo externo que no está bajo tu responsabilidad, ¿no? Sí, yo pienso eso. Y al final yo creo que yo ahora me la estoy quitando, pero porque como estoy utilizando zapatos que es con forma de pie, pues no, las plantillas obviamente se hicieron para una forma estrecha. Claro. Y le pregunté a mi podólogo, con el que iba, y me dijo que si usaba zapatos con forma de pie, o sea, sí, con forma de pie, que no había plantilla para eso, que no tenía molde. O sea, pues ahora estoy viendo cómo cómo estoy funcionando y me gustaría ver si encuentro a alguien cerca de mi zona. Creo que hay, en plan, para una consulta para ver qué tal voy, porque tampoco llevo tanto tiempo. Para ver cómo estás mejorando al final. Sí, Claro, pero estás incluyendo ejercicios sí, de fuerza y demás. Pues proceso, pero claro, al final es importante eso, que también los podólogos son profesionales que pueden colaborar y ayudar en esto, pero siempre que tengan esa mente abierta, ¿no? A nivel de decir, vamos a ayudarte, pero vamos a también pensar en la propia naturaleza del cuerpo, que es el pie como tal, ¿no? Genial, pues ya como digo, podéis volver o ir a ese episodio número 4 en el que en ese caso yo intento hablar más extensamente sobre esta opinión sobre las plantillas e incluso soltar algunos datos de interés sobre ello. Y bueno, ya hemos hablado de 3 temas, hemos hablado de lo básico, del calzado, hemos hablado de los separadores de dedos, os he compartido estos Recover Fit que podéis conseguir en mi web, en el enlace de las descripciones, y también hemos hablado del uso de plantillas. Este tema que viene ahora, con el cual vamos a dar por finalizado este episodio de hoy, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora de las plantillas, y es el entrenamiento del pie. Posiblemente repitamos mucho, pero ¿cuál es tu opinión respecto a entrenar el pie? De alguna forma, al igual que ponemos fuerte el bíceps, a poner fuerte ese pie. pues justo que con esa definición, o sea, creo que con esa definición lo dice bastante claro, que si, bueno, a ver, depende si vas al gimnasio o cualquier cosa, ¿no? Pero si quieres entrenar, o sea, si entrenas cualquier músculo del cuerpo, haces cualquier crossfit o lo que sea, o cualquier entrenamiento, la gran parte, o sea, siempre se nos olvida los tobillos, el pie en general, que yo creo que es como la base. Y siempre hago muchas comparaciones cuando hablo así con gente para explicárselo, que es lo que yo creo que queda bastante claro. Es como cuando estás haciendo un edificio y la base del edificio no la haces fuerte o no la haces bien, pues al final el edificio lo más seguro que se te caiga. Y pienso que con los pies es un poco lo mismo. Al final es la base de nuestro cuerpo y si no la tienes bien trabajada y no tiene amplitud y la estás haciendo más estrecha con los zapatos, o sea, va a tender a caerte. Yo incluso he tenido alguna lesión jugando a fútbol porque tenía, o sea, como el pie se estrecha, tengo menos equilibrio de esa manera y me torce alguna vez el tobillo. Totalmente. No sé tú qué opinas de ese. Al final, lo primero que pierdes es estabilidad. O sea, lo que hablamos al principio del calzado, cuando no permites esa amplitud de los dedos, ese que todos los dedos agarren el suelo, porque al final, para mí, los dedos del pie, o sea, el pie es un reflejo de la mano. ¿Qué pasa? Que la evolución nos ha ido llevando a que nos pongamos en posición bípeda y demás,
pero al final son un reflejo de la mano y al final pueden llegar a hacer las mismas funciones. Incluso todos hemos visto seguro vídeos de gente tocando el piano con los pies. Hoy justo he compartido una historia en la que una persona no tiene manos y juega ping-pong con la boca, la pala en la boca, y se lanza la pelota para hacer el saque desde el pie. Se la lanza y le lanza. Es decir, ¿cuál es el problema? Que nos estamos olvidando, como tú decías. Es decir, es una parte muy importante, nos estamos dando cuenta, pero la mayor parte de las personas la dejamos de lado. Yo también utilizo mucho la metáfora de los cimientos de la casa, y es que si no haces unos cimientos fuertes, todo lo de arriba está desequilibrado. Y es que lo que pasa en los pies se traduce en todo el cuerpo, desde la rodilla hasta la cadera, hasta la columna y hasta incluso la cabeza. Por lo tanto, cuando no le damos la importancia que se merecen, empiezan a fallar otras cosas. ¡Ay, me duele la espalda! Pues mírate que a lo mejor tu pisada la estás tendiendo, como tú decías, hacia adentro, o me duele la cadera. Todo eso muchas veces el pie tiene muchas respuestas. Y respecto a entrenarlo, 2 puntos básicos. Punto número 1. Hay millones de articulaciones. Bueno, millones no, por exagerar, pero hay muchísimas articulaciones en el pie. Las articulaciones están hechas para moverse y si no se mueven, se ponen rígidas, generan dolor. Y punto número 2, hay mucha musculatura a nivel más profundo, es decir, profundo significa que cuesta de activar y que por lo tanto cuando es una musculatura que cuesta de activar necesitamos prestar más atención. Es como yo la suelo comparar con la musculatura del suelo pélvico, que también es súper importante tanto para hombres como para mujeres. Pues la musculatura del pie tiene mucho que ver por ese sentido más profundo, por ese sentido de que la hemos olvidado durante tanto tiempo que ahora cuesta mucho volver a empezar. Pero ya digo, cuando empezáis a tratarla, no sé si a ti te habrá pasado, pero cuando empiezas a trabajar los pies, notas mejoras rápidas y le encuentras más sentido al simple gesto de caminar, al simple gesto de saltar. Tiene transferencia también en movimientos de fuerza como una sentadilla. Es decir, todo tiene transferencia y se traduce en más mejoras. Sí, eso estoy de acuerdo. Yo cuando estoy en el gimnasio y eso, ya ejercicio con su plan de piernas, sobre todo, hago sentadillas y eso. Me intento quitar los zapatos, o bueno, como voy con los zapatos, como la de pie, sí. Que eso también. O si no, o con los zapatos minimalistas, también pues, practico los deportes, o sea, pero intento fijarme también en no ceder con ninguna rodilla y aplicar así un poco los procedimientos porque, bueno, que se va cogiendo. Es que al mismo tiempo, cuando estás descalzo, generas más conciencia de cuál es la posición de tu cuerpo. Es decir, porque unas zapatillas de alguna forma te desconectan del suelo. Incluso si tienes drops y si tienes una suela muy gorda, pierdes la información. Es decir, desconectas totalmente y no sabes si tu rodilla está así, de otra forma, la espalda. Y en cambio, cuando tú con los pies tienes la sensación de que estás agarrando el suelo, punto número 1, ganas estabilidad. Y punto número 2, ayuda a ser más consciente de cómo está colocado el cuerpo. Pues sí. Y mensaje para la gente del gimnasio, que tengan gimnasios y demás, dejar entrenar descalzos a las personas. Sí, hay peligro de que te caiga una pesa, pero también tienen muchos beneficios y los ejercicios, pues por lo que estábamos diciendo ahora, van a mejorar su técnica de movimiento, su conciencia, a la hora de concienciación de cómo están colocados su cuerpo, va a ayudar en toda esa medida. Así que bueno, Fran, 4 temas súper interesantes. ¿Te has quedado con algún clic, algo que dirías, esto lo tengo que decir sí o sí? No, creo que está bastante completo. Creo que si han llegado hasta aquí, espero que les haya gustado el podcast. Totalmente, pienso totalmente igual. Así que, de nuevo, otro episodio más. Muchísimas gracias por venir, por compartirnos, en este caso, más tu perspectiva, de tu experiencia, porque al final hoy hemos hablado a partir de nuestra propia experiencia. Y para vosotros, para vosotras, de nuevo, muchísimas gracias por estar en otro episodio, muchísimas gracias por seguir y estar presentes en Barefooting Podcast. Nos vemos en próximos episodios, ya sabéis, todos los lunes a las 11 nos vemos, pero también muchas veces a la semana hay sorpresas. Que vaya genial.